El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy interesante que se llama los derechos de televisión en el fútbol colombiano, distribución de ingresos, desigualdad y desafíos de innovación. Nuestro grupo está conformado por Dana Valentina Zambrano y quien les habla de Cecilia Barón Castellanos. Para este tema tenemos el siguiente contenido a desarrollar. Entonces tenemos el título que ya lo dimos a conocer, el planteamiento del problema, los objetivos, la justificación, el estado del arte, los resultados y las referencias. Entonces, vamos con el planteamiento del problema. Eh, el planteamiento del problema em, desde el área de administración y la innovación. Este tema resulta muy importante porque analiza cómo puede un modelo de distribución eh, de recursos, eh, cómo este influye en la sostenibilidad y la competitividad de una organización deportiva. En este caso, pues los equipos del fútbol colombiano y también pues el ente rector que en este caso es la DIMAYOR. Además, también abre la posibilidad de identificar alternativas innovadoras que contribuyen a una distribución más equilibrada para los ingresos en el fútbol colombiano. Mm, Tenemos como objetivo general analizar el modelo de distribución de los derechos de la televisión en el fútbol colombiano, comparándolo con el de otras ligas internacionales para evaluar su impacto en la desigualdad financiera entre clubes, identificar las oportunidades de innovación y para así tener una mayor equidad competitiva. Ese es como el objetivo general del proyecto. Lo que tiene que ver con los objetivos específicos, entonces describir los modelos de distribución de ingresos por derechos de televisión en la Premier League, la Liga Argentina y el fútbol colombiano. Esos, digamos, son como las tres ligas que más o menos tomamos como referencia, pero también tomamos como referencia el fútbol en España, y también en América Latina, sobre todo con los casos de Colombia, Argentina y Perú. Examinar el impacto de la distribución de los derechos de televisión en la desigualdad financiera entre clubes y grandes y pequeños en el fútbol colombiano. Y el otro objetivo específico es identificar las estrategias o alternativas innovadoras de distribución de ingresos que contribuyen a una mayor equidad competitiva en el fútbol colombiano. Esos serían nuestros objetivos específicos. Em, Ahora, nuestra justificación para haber realizado este trabajo y haber tratado este tema es analizar el modelo de distribución de los derechos de televisión del fútbol colombiano, comparándolo con el de otras ligas internacionales, para evaluar el impacto de la desigualdad financiera entre clubes y mirar qué oportunidades de innovación hay em, para que haya una mayor equidad competitiva entre clubes. Esto, digamos que esta justificación va a nivel general porque no es solamente a nivel del fútbol colombiano, sino que todos los equipos pues buscan ese mismo fin. Ahora vamos con el estado del arte. Entonces, intentar hablar lo que es el estado del arte. Entonces, podemos hablar un poco de lo que es el problema central, que nosotros lo definimos en el árbol de problemas. Digamos que en el problema central está la desigualdad financiera entre los clubes de fútbol colombiano debido al modelo de distribución que tiene actualmente en los derechos de televisión. Entre las causas principales encontramos la distribución desigual de los derechos de televisión.
También que algunos clubes reciben mayores beneficios económicos que otros. El modelo que tenemos actualmente favorece principalmente a los equipos de mayor audiencia y reconocimiento, los equipos grandes. También la dependencia económica de los ingresos televisivos, porque muchos clubes dependen en gran medida de los derechos de televisión para sostener sus finanzas. Entonces, digamos, eso se constituye en la mayor fuente de finanzas para la mayoría de los clubes de fútbol colombiano. Existen pocas fuentes alternativas para los ingresos em, de los equipos en el fútbol colombiano. Y también la falta de estrategias innovadoras en el modelo de reparto. El sistema actual presenta pocas modificaciones orientadas a la equidad competitiva. No se ha implementado mecanismos que reduzcan las brechas económicas entre los clubes. Entonces eso hace que nuestro fútbol no sea tan competitivo como otras ligas. Em, También la falta de estrategias innovadoras en el modelo de reparto. Entonces, eh, tenemos también en los efectos principales que causa esta situación en los equipos de fútbol, es el aumento de la brecha económica entre los clubes grandes y pequeños. Algunos equipos tienen mayor capacidad de inversión y pues obviamente al tener a mayor capacidad de inversión también tienen mejor capacidad financiera y obviamente estabilidad financiera. También la desigualdad competitiva en el torneo. Los clubes con menores ingresos tienen menores posibilidades de competir deportivamente hablando, porque no van a tener unos jugadores de calidad, no van a tener una plantilla de peso que les permita competir, ni tampoco invertir en los estadios, en los escenarios deportivos que se requieren para jugar bien el fútbol, por ejemplo. Mm, y también las limitaciones en el desarrollo institucional de los clubes, em, porque tienen una menor inversión en infraestructura, en divisiones menores y procesos administrativos. Y también la pérdida de competitividad, eso hace que también se pierda el atractivo del fútbol colombiano, que no sea tan atractivo como otras ligas. Y lo que se necesita también pues es la parte de la inversión. En cuanto al estado del arte tenemos la creatividad. Y la creatividad en el caso de la industria del fútbol colombiano se relaciona con la capacidad de generar nuevas formas de consumo, interacción, nuevos modelos de consumo y la forma también en que se monetizan los contenidos, la monetización de los contenidos y en el contexto de la organización de las organizaciones deportivas, también que se generen estrategias para las transmisiones mediante en las plataformas digitales, servicios de streaming y contenidos adaptables a nuevas audiencias. Mm, En el caso del fútbol colombiano, la DIMAYOR ha iniciado procesos em, para que incluyen plataformas digitales, servicios de OTT, buscando ampliar el alcance futbolístico y también adaptarse a las nuevas dinámicas de consumo audiovisual, pues las personas de los hinchas, mm, para hacer conocer pues el producto futbolístico. Este tipo de estrategias reflejan la necesidad de innovar en las formas de distribución, mm, de distribución y comercialización. Em, la creatividad también se manifiesta en la construcción de nuevas narrativas deportivas y en las experiencias digitales para los espectadores. La industria deportiva contemporánea, por eso debe replantear la forma en que está comunicando para poderse adaptar a las nuevas tecnologías. De igual manera también eso pasa con las redes sociales.
porque ahora las transmisiones son en tiempo real y las plataformas digitales han permitido a los clubes diversificar sus fuentes de ingreso y también fortalecer sus marcas a nivel internacional. Esto demuestra que la creatividad no solo está asociada al espectáculo, sino que también está en el producto del fútbol en la parte em, de comercialización. En lo que tiene que ver con la innovación en el fútbol profesional ha adquirido una importancia creciente porque debido a los cambios tecnológicos que ha sufrido. eh, pero no solamente ha sufrido cambios tecnológicos, sino también económicos y comunicativos. Mm, porque actualmente la televisión, los derechos de televisión mm, no se limitan únicamente a la parte de transmisión de los partidos, sino que también integran plataformas digitales, plataformas móviles, la misma inteligencia artificial y las formas de interacción de los espectadores, que eso llama mucho la atención, especialmente la población joven. Mm, En Colombia, la distribución sobre los derechos de televisión ha estado acompañada por debates relacionados con la concentración de los derechos audiovisuales en un solo operador. En este caso, mm, tenemos el caso, pues, que tenemos vigente que en el caso de Winsport es el operador del fútbol profesional colombiano. Esta situación ha generado mm, que, em, que no haya competitividad en, en cuanto a, es decir, a la parte económica de los campeonatos mm, y la sostenibilidad económica de los equipos, porque también señalan la necesidad de modernizar el sistema de distribución, em, que eso es un reto administrativo para el fútbol profesional colombiano. La innovación también se relaciona con la incorporación de tecnologías digitales en la experiencia deportiva. En los estudios recientes destacan que la inteligencia artificial, el análisis de los datos mm, y los dispositivos electrónicos van generando que haya esa transformación, permitiendo mejorar el rendimiento deportivo y analizando los comportamientos de audiencia, cómo se mueve la audiencia a partir de de la generación de esos nuevos contenidos para experiencias más personalizadas. Asimismo, las plataformas digitales han permitido ampliar el alcance internacional en las ligas deportivas. Esto ha generado nuevos modelos de negocio basados en suscripciones. Ahorita está muy de moda lo que son las suscripciones para generar en los usuarios contenidos exclusivos y más personalizados. En consecuencia, la innovación solo implica no solamente implica avances tecnológicos, sino también nuevas formas de administración. En cuanto a los modelos estratégicos, podemos decir que los modelos estratégicos de distribución de derechos televisivos constituyen un elemento fundamental en la economía del fútbol profesional. En las principales ligas del mundo existen diferentes mecanismos de reparto de ingresos, los cuales influyen directamente en la competitividad deportiva y en la sostenibilidad financiera de cada club. En el caso, por ejemplo, de la Premier League, que es la liga inglesa, es reconocida como uno de los modelos más equitativos en la distribución de ingresos televisivos, debido a que implementa un sistema de reparto relativamente equilibrado entre los clubes participantes. Este modelo ha permitido reducir las diferencias económicas y fortalecer la competitividad del torneo. Por ejemplo, si hablamos de la Bundesliga, que es la liga alemana, utiliza sistema mixto de distribución basado tanto en la participación de los equipos como en su rendimiento deportivo. Durante los últimos años, este modelo ha sido una parte importante de los ingresos y se distribuye de manera uniforme.
mientras que, es decir, cada asignación tiene criterios diferentes para hacerla. En el caso de la Bundesliga se hace por desempeño y clasificación deportiva. En el caso de España, las reformas implementadas desde el año 2015 aproximadamente permiten alcanzar una comercialización centralizada de los derechos audiovisuales, buscando disminuir las grandes diferencias económicas existentes entre los clubes. Em, por el lado de em, en el lado europeo, en la década de los 90 se transformó profundamente la economía del fútbol europeo, especialmente por la televisión por suscripción, que es lo que está buscando ahora nuestro mercado. Los mercados internacionales, se dio este fenómeno e incrementó la dependencia económica de los clubes respecto a los derechos audiovisuales y generó nuevas desigualdades entre las ligas, especialmente con diferente capacidad comercial. En América Latina, mm, los estudios evidencian que los sistemas de distribución aún presentan dificultades relacionadas con la concentración de los ingresos, la falta de regulación. mm, Eso sucede en países tales como Perú, Argentina y Colombia. El desarrollo normativo sobre los derechos audiovisuales y deportivos todavía enfrenta retos en materia de transparencia, sostenibilidad y control administrativo. En cuanto a las investigaciones similares, tenemos que las diversas investigaciones han analizado la relación entre derechos de televisión, economía deportiva y competitividad mm, en el fútbol profesional. En Argentina, mm, se generaron conflictos con grandes cadenas, por ejemplo, con TIC Sports, porque esta cadena abarca la mayoría de los derechos de transmisión de la televisión de los partidos de fútbol en ese país. Y solamente pueden tener acceso a a esas transmisiones, equipos que tengan poder adquisitivo, como por ejemplo el Boca Juniors. Todo esto quedó evidenciado durante las eliminatorias del Mundial 2002. En cuanto a eso, para hablar de casos, digamos, específicos, mm, por ejemplo, en el caso del fútbol argentino, analizan el impacto de la transformación de los clubes en organizaciones cada vez más orientadas a modelos empresariales, hacia modelos empresariales y comerciales. En el caso mexicano, por ejemplo, las investigaciones señalan que los problemas relacionados con la concentración económica de los conflictos de intereses y la transparencia en la administración de los equipos profesionales. Asimismo, se ha cuestionado el incumplimiento de algunas disposiciones de la FIFA relacionadas con la multipropiedad de clubes y la regulación de la competencia deportiva. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que un dueño eh, de X equipo es dueño de otro equipo, de varios equipos. Entonces, digamos, abarcan todo lo que tiene que ver con eh, los, los diferentes clubes, y no hay competitividad porque una persona es dueña de varios clubes en ese país y eso viola las normas de la FIFA. Pero digamos, no hay una voluntad de los gobiernos para enfrentar esta situación. Por eso se sigue presentando y por eso hay mucho atraso en el fútbol de México. Mm, En el caso de Colombia, las investigaciones recientes destacan que hay que fortalecer la gestión financiera de los clubes mediante mejores prácticas eh, administrativas, control de activos, intangibles y planeación económica estratégica. Mm, es muy importante tener una buena contabilidad en todos y cada uno de los clubes. Mm, Muchos clubes presentan muchas debilidades estructurales todavía en sus procesos financieros, lo que incrementa la dependencia de los ingresos provenientes de la televisión.
Es decir, no, todavía el fútbol colombiano depende mucho de las transmisiones, de los ingresos por derechos de transmisión. Finalmente, podemos decir que diversos autores coinciden en que los cambios tecnológicos y digitales han modificado profundamente el mercado audiovisual y deportivo. El crecimiento de las plataformas de streaming, las redes sociales, mm, y los servicios digitales han generado nuevas oportunidades de monetización y la expansión internacional para las ligas deportivas, pero también ha incrementado los desafíos para la regulación y la sostenibilidad económica de los recursos de los equipos. Em, en cuanto a la metodología, tenemos la matriz FODA, la matriz CAME y la matriz de los 5 elementos. En cuanto a la matriz FODA, tenemos que nos permitió identificar factores internos y externos que influyen en el modelo de distribución de los derechos de televisión en el fútbol. A través de esta herramienta se pudieron reconocer las fortalezas y debilidades propias del sistema actual, y también las oportunidades y amenazas provenientes del entorno económico. Tenemos como principales fortalezas la centralización de los derechos de televisión de edad y mayor, lo que permite realizar negociaciones colectivas con operadores de plataformas digitales y fortalecer el poder de negociación en el fútbol colombiano. ¿Esto qué quiere decir? Que la negociación en bloque es más fácil hacerla, que digamos que cada equipo se ponga a negociar por aparte en el momento en que llegue la hora de poder adquirir los derechos de transmisión, o que alguna entidad o que alguna mm, programadora se presente para eso, em, que los equipos tengan la posibilidad por mayoría de actuar en bloque para que puedan ser sujetos de derecho en este asunto. Mm, También la alta audiencia nacional que ya tiene el fútbol profesional colombiano, y que este continúa siendo uno de los espectáculos deportivos con mayor seguimiento en Colombia. El fútbol está por encima de muchos otros deportes que se practican acá en Colombia. El valor cultural y social también del fútbol colombiano, debido a que hace parte de una identidad deportiva nuestra. Y también la existencia de una estructura organizativa consolidada que facilita la comercialización de los derechos audiovisuales. Entre las oportunidades tenemos la expansión de plataformas de streaming, permitiendo llegar a nuevas audiencias, especialmente los jóvenes. También la internacionalización de la liga colombiana en mercados donde exista población pues nuestra, para que esa población también sea consumidora fuera de nuestro país. También el desarrollo de modelos de negocio innovadores mediante las suscripciones digitales, contenidos exclusivos e interacción directa con los aficionados. Y la posibilidad de generar alianzas con empresas tecnológicas para mejorar la expectativa audiovisual mediante estadísticas en tiempo real, la realidad aumentada y las herramientas digitales de interacción. Em, Tenemos como debilidades la desigualdad en la distribución de ingresos por derechos de televisión, favoreciendo los clubes con mayor reconocimiento, la alta dependencia de la televisión tradicional como fuente de ingresos para varios clubes, las diferencias administrativas y estructurales entre los equipos, mm, y la baja proyección internacional del fútbol colombiano, lo que reduce el atractivo comercial frente a otras ligas. Las amenazas podemos encontrar la piratería digital, la cual disminuye el valor comercial de los derechos de transmisión, la competencia de las ligas internacionales, como la Premier League, que traen a mucho la audiencia colombiana. Entonces, a veces prefieren esa liga por encima de la nuestra. Mm,
También los cambios en los hábitos de consumo debido a la migración de las audiencias hacia plataformas digitales y la inestabilidad económica del país debido pues a los sucesos que se vayan dando en muchos aspectos. Porque esto puede afectar la capacidad financiera de los aficionados y disminuir el consumo de servicios deportivos. Mm, digamos que la aplicación de la herramienta mm, se aplicó el análisis FODA para identificar las condiciones internas y externas. Ese fue como el que afectan el fútbol profesional. Ahora, en cuanto a la matriz CAME se aplicó como complemento de análisis FODA con el propósito de formular las estrategias orientadas a corregir las debilidades identificadas en afrontar las amenazas del entorno, mantener las fortalezas existentes y explotar las oportunidades relacionadas con el modelo de distribución. Entonces, las debilidades para corregir, entonces podemos decir que es mejorar la transparencia en los mecanismos de distribución de los ingresos de derechos de televisión, reducir la dependencia económica de la televisión pues tradicional, la diversificación de fuentes de financiación y monetización digital, fortalecer también los procesos financieros administrativos de los clubes para mejorar la capacidad institucional, incrementar la innovación tecnológica en las transmisiones deportivas, en las plataformas digitales asociadas al fútbol colombiano y diseñar las estrategias que fortalezcan la proyección internacional en el posicionamiento comercial de la liga colombiana. Ahora, ¿qué hay que afrontar? Entonces, ¿qué amenazas? Entonces, diseñar estrategias de la diferenciación frente a las plataformas internacionales y las ligas extranjeras que captan parte de la audiencia en Colombia, implementar mecanismos que permitan disminuir la desigualdad económica entre los clubes grandes y pequeños, establecer políticas de adaptación frente a posibles cambios regulatorios en materia de derechos audiovisuales y contratos deportivos, desarrollar las acciones de protección frente a la piratería digital y consumo ilegal de contenido deportivo y adaptarse a las dinámicas de consumo digital. Para mantener, entonces tenemos las fortalezas, entonces conservar el valor cultural, histórico y social del fútbol colombiano como uno de los principales espectáculos deportivos del país, mantener la fidelidad en el sentido de pertenencia de los aficionados que crezca ese sentido de pertenencia por el fútbol, por todo lo que comprende el ecosistema del fútbol. Mantener la fidelidad en el sentido de pertenencia de los aficionados, preservar acuerdos financieros en las organizaciones que permiten garantizar la estabilidad económica durante los procesos de transformación digital. Es decir, tener unos acuerdos que permitan a corto plazo mm, que los clubes tengan una sostenibilidad financiera, eh, pero ir de la mano con la transición a la parte digital, porque de todas maneras los clubes deben tener una sostenibilidad financiera, pero todo eso es un proceso, no puede hacerse de forma brusca. Mm, mantener los niveles de audiencia nacional mediante estrategias de fortalecimiento del producto deportivo. ¿Qué podemos explotar? Eso es lo que se refiere a las oportunidades. Entonces, aprovechar el crecimiento de las plataformas de streaming y servicios OTT para el alcance del fútbol colombiano, desarrollar los modelos de negocio basados en suscripciones digitales, en los contenidos exclusivos y en las experiencias inmersivas. Generar alianzas con las empresas tecnológicas y marcas interesadas en innovación y sostenibilidad e inclusión dentro de la industria deportiva. Fortalecer la internacionalización de la Liga Colombiana mediante las estrategias de expansión y tal. Las decisiones estratégicas de esta matriz CAME. Entonces, a partir de la aplicación se identificaron las estrategias orientadas a fortalecimiento del modelo de distribución de los derechos
de televisión en el fútbol colombiano. En cuanto a la matriz de los 5 elementos, entonces aquí encontramos el usuario, la propuesta de valor, tecnología o recurso clave, el modelo de implementación e impacto esperado. Entonces, el usuario se hace referencia a los principales usuarios o beneficiarios de la propuesta, que son los clubes del fútbol profesional. También están eh, específicamente los que, digamos, de esos clubes están los que tienen menores ingresos y menor capacidad competitiva, y asimismo los aficionados, patrocinadores, medios de comunicación y plataformas digitales que se benefician de un modelo de distribución más equitativo y sostenible debido a que el torneo es más competitivo y de interés deportivo y comercial. En cuanto a la propuesta de valor consiste en diseñar un modelo más innovador, transparente y equitativo para la distribución de los derechos de televisión en el fútbol colombiano. Este modelo busca reducir las brechas económicas entre clubes, fortalecer la competitividad de campeonato y promover nuevas formas de monetización digital mediante plataformas de streaming, contenido interactivo y estrategias de participación de los aficionados. En cuanto a la tecnología o recurso clave, el principal recurso clave corresponde al uso de plataformas digitales, en este caso las OTT o herramientas de streaming, tecnologías de interacción audiovisual que permitan ampliar las formas de consumo del fútbol colombiano y también importantes sistemas de análisis de datos, estadísticas en tiempo real y redes sociales como herramientas para mejorar la experiencia de los espectadores y fortalecer el alcance comercial de la liga. El modelo de implementación requiere un trabajo conjunto entre la DIMAYOR, que es el ente regulador del fútbol colombiano, y los clubes operadores, que son audiovisuales, las plataformas, mm, los clubes operadores, las plataformas digitales, y también se propone fortalecer los mecanismos de distribución equitativa de los ingresos para incorporar nuevas estrategias de transformación digital. El impacto esperado: se espera que la propuesta contribuya a disminuir la desigualdad financiera entre los clubes y fortalecer la sostenibilidad económica en el fútbol colombiano. Del mismo modo, se busca aumentar la competitividad deportiva del campeonato, mejorando el alcance nacional e internacional mediante plataformas digitales. Finalmente, este proyecto pretende impulsar procesos de innovación en la gestión deportiva, en la comercialización de los derechos audiovisuales y el fortalecimiento de modelo más inclusivo y sostenible para el fútbol profesional colombiano. Hola, muy buenas. Mi nombre es Ana Valentina Zambrano Niño y yo tengo como fin exponerles y explicarles los resultados. Nosotros como equipo le dimos nombre a nuestra idea innovadora como fútbol digital. El fútbol digital tiene como el modelo innovador de distribución y monetización para el fútbol colombiano. La propuesta busca resolver la desigualdad económica existente entre clubes del fútbol colombiano, específicamente entre los equipos grandes y pequeños. Actualmente el modelo de distribución de los ingresos por derechos de la televisión presenta cuestionamientos relacionados con la concentración de recursos, la falta de transparencia en los criterios de reparto y la poca adaptación de las nuevas dinámicas digitales del consumo deportivo. Como podemos evidenciar, esta situación afecta la competitividad del entorno, limitando el crecimiento institucional de varios clubes y genera dificultades para fortalecer procesos deportivos. Y también tiene como problema la infraestructura y la formación del talento juvenil. Y pues les voy a explicar cómo funciona.
La propuesta del fútbol digital planteada como modelo mixto de distribución de ingresos están compuestos por tres elementos. El primero de estos es el porcentaje fijo e igualitario. Una parte de los ingresos por los derechos de la televisión se distribuyen de manera equitativa entre todos los clubes de la liga, garantizando una base económica mínima por cada equipo. El segundo es componente variable. Por otra parte, de los ingresos dependería el rendimiento deportivo y la audiencia generada por cada club, tanto en la televisión tradicional como en plataformas digitales. El tercero es el fondo solidario. Se destinará un porcentaje específico para apoyar proyectos de infraestructura, división de menores y procesos de formación juvenil en clubes con menores recursos. La propuesta incluye la creación de plataformas bot, over to top, la propuesta del fútbol colombiano enfocada en la transmisión de contenidos vía streaming y en nuevas formas de monetización digital. Esa plataforma incorpora herramientas como estadísticas en tiempo real, contenido interactivo, votaciones de aficionados, experiencias inmersas para fortalecer la participación de los hinchas. También tenemos diferenciación diferenciación frente a soluciones existentes. La principal diferencia tiene como frente modelos tradicionales es que la propuesta no se limita únicamente a redistribuir ingresos, sino que integra innovación digital y participación digital de aficionados. El proyecto también incorpora herramientas basadas en tecnologías blockchain para aumentar la transparencia en los procesos de distribución económica y seguimiento de ingresos. De esta manera, el fútbol digital combina sostenibilidad financiera, innovación de tecnología y fortalecimiento de la competitividad deportiva. ¿Qué es del fútbol? De la viabilidad. La viabilidad de la propuesta se sustenta en el crecimiento del consumo de contenidos deportivos digitales y la experiencia de plataformas de streaming a nivel mundial y además muchas tecnologías planteadas, como la plataforma BOT y el sistema blockchain, ya que son utilizadas en frente a industrias de entretenimiento y los medios digitales. Asimismo, este proyecto podría desarrollarse mediante acuerdos entre la DIMAYOR y los clubes profesionales y aliados tecnológicamente interesantes en plataformas digitales del fútbol. En conclusión, podemos ver que el fútbol digital representa una alternativa innovadora que busca reducir las brechas económicas entre clubes, fortalecer la sostenibilidad financiera del campeonato y modernizar el modelo de negocio del fútbol colombiano frente a las nuevas dinámicas del mercado deportivo internacional. El siguiente punto que les vengo a exponer o a explicar es el modelo de implementación de las fases de ejecución para este proyecto, las cuales son modelo de implementación, fases de ejecución. Primero, les voy a hablar del diagnóstico inicial. En esta primera fase se realiza un análisis del modelo que tenemos actual de distribución de los derechos de televisión en el fútbol colombiano. Se identifican como las brechas de financiación y tecnologías existentes entre clubes, y ya sean grandes o pequeños, así como las principales dificultades relacionadas con la equidad en el reparto de los ingresos. Además, se llevará a cabo una consulta con los actores involucrados, entre ellos la DIMAYOR, los clubes profesionales, los patrocinadores, socios de tecnología y aficionados, con el fin de conocer sus necesidades y percepciones o puntos de vista frente al sistema que tenemos actual. Como segundo, diseño del modelo híbrido y digital. En esta etapa
se estructura el nuevo modelo de distribución de ingresos, el cual incluirá un porcentaje de base distribuido de manera equitativa, un componente variable ligado al rendimiento deportivo y la audiencia generada, un fondo solidario distinto al fortalecimiento de infraestructura y visiones menores. Asimismo, se podría diseñar una plataforma con funciones de streaming o contenido interactivo y herramientas para la participación de los aficionados o fans de cada club. También se incorpora el mecanismo de transparencia y control como auditores digitales. Mm, También se incorpora el mecanismo de transparencia y control para evidenciar que esto sea muy realismo y no hayan desacuerdos y no haya alguna trampa alguna. Como auditorios digitales y sistemas basados en tecnología blockchain para el seguimiento de contratos e ingresos. El tercero es ensayo y la validación. Ya en este punto, como es un ensayo y la validación de todo esto que hemos hablado, posteriormente el modelo será implementado en una fase piloto como un grupo de reducido de clubes, con el propósito de evaluar su funcionamiento y medir resultados. Durante la fase se analizará indicadores relacionados con ingresos generados, crecimiento de audiencia digital, participación de aficionados y percepción de equidad entre clubes. Con base a esto, tenemos una realimentación obtenida que se realizarán los ajustes necesarios antes de una implementación más amplia. Bueno, como cuartas en otras industrias de entretenimiento. De igual manera, el modelo de distribución mixto es basado en ingresos fijos y variables, según el rendimiento de la audiencia. Podría ayudar a reducir las diferentes economías entre clubes y promover una competencia más equilibrada. Por último, se identificó que todavía existen desafíos regulatorios y administrativos relacionados con la implementación de nuevas plataformas y tecnologías de mecanismo de transparencia. Por esta razón, sería necesario que entidades como la DIMAYOR, los clubes y los aliados tecnológicos trabajen de manera conjunta para desarrollar un modelo más moderno y transparente y asimismo sea sostenible para el fútbol colombiano. Llegando a la conclusión, ya finalizando este trabajo, les quiero dejar saber que todo esto como referencias las encontramos en el CENIT del 2022, Innovación de Tecnología e Inteligencia Artificial en el Fútbol Moderno, en la FD de Deportes del 2012, en Televisión y Fútbol de Disputados por los Derechos de Transmisión en Argentina, en la Award A del 2018 de Impact de la televisión, en Recarte del 2019, la creatividad y nuevas narrativas deportivas en plataformas digitales. Universidades de Winner y del 2021, regulación de los derechos deportivos y audiovisuales en el fútbol profesional. Y en HTPC, repositorio de winneredu.p, es como las referencias que les dejo, que fue de donde recopilamos toda esta información para llevar a cabo este gran proyecto. Y muchísimas gracias por su atención.